ahí está, lo decíamos en el bloque anterior, ya todos lo sabemos, claro, Javier Milei, presidente, claro, ganó por 11 puntos y prometió cambios drásticos, sin gradualismo, le ganó a Massa en 21 provincias, anunció una reconstrucción de la Argentina, reclamó al gobierno que se haga cargo hasta el 10 de diciembre y advirtió que no tolerará protestas violentas, por eso ya mismo tenemos comunicación con Carlos Fara, analista político, un avesado, analista que nos va a ayudar a entender, bueno, esto que ha ocurrido en la Argentina, para muchos sorpresivo, para otros no tanto. Es cierto que se viene hablando hace mucho de un divorcio en términos de representación, no solo en los ámbitos políticos, sino podríamos hablar de los sindicales y demás. Pero bueno, efectivamente hay un outsider, algo desconocido absolutamente en la Argentina como presidente. Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tal cual vos lo decís, ¿no? Argentina no es un país con tradición de outsiders. La verdad es que uno debería decir, es el primero después de 1945, ¿no? Después de la aparición del peronismo. Sí. Con lo cual es una elección bisagra. Independientemente de lo que vaya a pasar después con el gobierno de Milei, está claro que hay algo en la estructura del electorado argentino, digamos que ya tomó otro formato, ¿no? Que se está rearmando un poco las coaliciones sociales a partir de la representación política de los distintos espacios, que este outsider además es el primero en muchas décadas que logra tener una cierta penetración en sectores populares, que es la base del peronismo, y precisamente por eso obtenemos el mapa que obtuvimos, ¿no? Tanto en agosto como en octubre, y por Sí. supuesto el de ayer, en donde finalmente Milei se termina imponiendo en 21 de los 24 distritos del país. Impresionante. Carlos, y otro dato me parece para destacar es que, bueno, Javier Milei se mete, decíamos, en sectores populares con un discurso realmente muy honesto, hay que decir, demasiado honesto intelectualmente hablando, pro mercado, muy duro, diciendo, bueno, básicamente derechos laborales afuera, derechos humanos, bueno, por lo menos en duda. Esta idea de un Estado que viene a igualar posibilidades en duda, una educación... si bien es cierto que luego moderó ese discurso, la realidad es que fue un discurso muy crudo en ese sentido y permeó en lugares donde a priori uno diría, bueno, acá no va a permear. Ujú. A ver, dos cuestiones para decir sobre eso. A favor de mi ley, precisamente el hecho de Sí, que, diríamos, entre comillas, no es careta, ¿no? No es total. que el político que te dora la píldora, sino que te dice, mira, esto es así, viene motosierra. Y es la solución, bancátela, pero es la solución. Eso por un lado, y yo creo que eso, digamos, sobre todo en generaciones más jóvenes, ¿no? El no formalismo, ¿no? Casi la desfachatez Sí. del propio Milei como instrumento de mensaje él mismo, me parece que hizo una diferencia desde ya. Ahora, relativizaría un poco el tema este de cuánto su público realmente le prestó atención a esto de la economía de mercado. Mirá. Me parece que lo que vieron es una expectativa de una solución diferente. Diciendo, mira, si todo fracasó, probemos con este. Y total, digo, perdido por perdido no nos cuesta nada. Claro. Por ahí sale bien. Y me parece que por eso su 30%, ¿no? Que es lo que hasta acá tiene realmente, Sí. es un voto no ideológico, no politizado, ¿no? Digo, por eso el éxito en las redes también, ¿no? Porque no es un líder, digamos, que convoque a militancia clásica, ¿no? Ahora, Carlos, en este punto, ¿no? Yo entiendo que aquellos que realmente que no tienen, que viven al día, ¿no? Que básicamente, la verdad, que no tienen posibilidades y que entiendo, digo, bueno, no tengo nada para perder, aunque tengan para perder, no tengan tiempo quizás de ponerse a analizar efectivamente, bueno, cuál es la propuesta de uno u otro candidato, si es que la hubo concretamente, también esa es otra discusión. En el caso de Milei creo que la hubo, te gusta o no, pero hubo una propuesta concreta, hubo una plataforma, se presentó y se dijo abiertamente. Entonces, digo, quizás yo a ese electorado, en una situación más compleja, más difícil, sin porvenir, le exijo menos. Hay un electorado que acompañó también a Javier Milei, que está en otro, que está cómodamente, digamos, que tiene otra posibilidad, que tiene una situación, si se quiere, más cómoda, a la que también permeó, incluso con un discurso, insisto, negacionista, por ejemplo, muy duro, incluso con algunos personajes que, bueno, encienden cierta alarma, y sin embargo dijo, bueno, ya está, ya fue.
A mí eso me genera alguna sorpresa. ¿A vos no? Bueno, a ver, vamos a ponerle matices, ¿no? Porque viste que atrás de grandes resultados hay muchas cosas que no son tan blanco y negro. Por ejemplo, yo te diría, hay que tener en cuenta que ese 30% que lo acompañó en agosto y en octubre es bastante diferente de los otros 26 puntos que Claro, sumó es cierto, ahora para llegar a 56, es ¿no? cierto. Esto en primer lugar. Esos otros 56 puntos son bastante diferentes desde distintos puntos de vista, desde el sociodemográfico, ¿no? Porque es el voto de Juntos por el Cambio, que obviamente es un sector medio alto, de más de 45 o 50 años, contra el Milei del medio bajo y bajo de menos de 30. Ese sector de Juntos por el Cambio claramente es mucho más politizado y mucho más ideologizado que el votante de Milei, pero cuya gran motivación era cualquier cosa a que no siga el kirchnerismo. Mm, Y ahí están yo te diría, las distintas motivaciones que por supuesto los agrupa desde ya como denominador común el gran lucha contra la inflación, sea como sea, claro, ¿no? Y me parece que ahí es donde están estas cuestiones. Yo creo que la situación de sociedad desahuciada, ¿no? A la cual hemos llegado en esta elección, hizo que se pasaran por alto muchos claro. debates precisamente por ya no tengo nada para perder. Entonces, bueno, pero los derechos humanos, bueno, sí, pero quizás no sea tan así, después lo veremos. Pero primero sacame la inflación, ¿no? Claro. Y que yo, digo, no lo juzgo, yo lo entiendo realmente porque la situación es muy difícil, la gente está cansada, mucha no llega a fin de mes, hay sueldos, salarios de pobreza. Digo, yo no es que estoy haciendo, no hago un juzgamiento, ¿no? del voto, simplemente no dejo de marcar esto que a mí me sorprende, ¿no? Sobre todo cuando hay un balotaje y uno entiende a pensar que se elige lo menos malo o lo menos dañino Sí. para lo que viene. Es- el- sí, eso desde ya, digamos, siempre recordemos esto. La foto real de la Argentina es la Sí, foto del 22 de octubre, no la foto de ayer, bien, ¿no? está bueno Es un marcarlo. electorado dividido en cinco, en donde el 70% como primera opción no lo Sí, tenía Milei. claro. Finalmente lo eligió a Milei frente a la posibilidad de que esos 26 puntos interpretaron que Massa era más de lo mismo. Carlos, quiero ir ahí, a esto que estás diciendo, porque hay una lectura que es, bueno, ahora Javier Milei está legitimado para hacer todo lo que dijo que iba a hacer porque el mapa está pintado de violeta. Sin embargo, vos decís, atención, que el mapa real no es el de ayer, sino que es el anterior. Hay, digo, legitimación, digo, esa gente que votó lo que votó sin por ahí saber exactamente a qué se atenía. Digo, cuando empiecen a hacer a llevar adelante esas medidas, estas medidas de shock que dice Milei, ¿vos pensás que va a reaccionar de qué manera? ¿Qué imaginás para adelante? Mira, yo primero creo que dependerá mucho de cómo lo haga Milei, ¿viste? Porque como se dice habitualmente, en los detalles está el diablo, ¿no? Y en ese punto, a ver, ¿qué medidas simbólicas, primeras medidas simbólicas va a tomar Milei? ¿No? Por ejemplo, no sé, se prohíbe en el Estado comprar café o papel para sacar fotocopias. Se hace todo digital. Son pavadas, puedes decir, eso no cambia la vida. No, pero indica un rumbo, Sí, ¿no? claro, es un Digamos, un mensaje. concepto de para dónde, claro, para dónde va. Entonces, yo digo que lo más importante es empezar a mostrar algún rumbo, sobre todo teniendo en cuenta que hasta acá, inclusive para los propios votantes de Massa, la Argentina iba sin rumbo, por eso Claro. también lo votan a Massa, digamos, es una distinción importante sobre todo respecto a Alberto. Me parece que obviamente hay muchos matices en el medio, que tenemos una sociedad, un 56% que está a la izquierda de Milei, ideológicamente o No es conceptualmente tan hablando. difícil tampoco, no es tan difícil. No es tan difícil, no es tan difícil, es verdad. Yo creo que en general el promedio del público es más moderado. Pero bueno, también es cierto, e insisto en la desesperación, yo te diría, resolveme la inflación y después vemos los detalles. Bueno. Y Carlos, para adelante te quiero preguntar por el peronismo, ¿no? Porque está instalado entre las cosas que detonó la elección de ayer, fue esta idea de que el peronismo unido es invencible, ¿no? Hay un peronismo que evidentemente viene en decadencia, que tendrá que hacer una autocrítica fuerte. Ya había perdido en 2015. Bueno, se reunificó detrás de la figura de Alberto Fernández, bueno, elegido a dedo por Cristina. Le alcanzó, obviamente, con la incorporación de Massa. Daba la sensación, parecía que nuevamente, con un cambio de sello y demás, podía hacerse el milagro, sin embargo, no ocurrió. ¿Qué ves para adelante para el peronismo?
La primera cosa a decir es que yo te diría que hizo una buena elección Unión por la Patria teniendo en cuenta el contexto, ¿no? Que es Sí, como hay que claro. medir actualmente este tipo de situaciones. Creo que Massa agarró un equipo que se estaba yendo al descenso, lo llevó al final de la Copa del Mundo y claro, ya no le dio para Claro. jugar contra el Manchester City, ya no alcanzaba. Pero, digamos, hizo un partido razonable para un Unión por la Patria que el 13 de agosto se iba al descenso porque salía el balotaje, Sí, ¿no? señor. Sí. Entonces, eso, digamos, es un mérito en sí mismo. Ahora, hoy por hoy no es una alternativa política ganadora, pero acumuló suficiente cantidad de poder como para tener poder de veto. Esto es, se queda con una liga de gobernadores más reducida pero importante, se queda con la provincia de Buenos Aires y es la primera minoría en las dos cámaras en el Congreso. Sí. De manera que si quieren trabar, traban, ¿no? Esta es una primera cuestión, de manera Bien. que no es les dieron una paliza. Perdieron por 12 puntos, sí, es verdad. Pero institucionalmente, en términos de recursos políticos, te diría que más de uno quisiera tener ese capital. Claro. En función de eso, me parece dos cosas. Primero, que vamos a tener quizá como tres actores, ¿no? Dando vuelta. Cristina y la Cámpora, ¿no? Kicillof, porque es el gobernador de la provincia más importante y tiene que sobrevivir y tendrá que charlar con Milei, que además fue un tanto autocrítico respecto a Unión por la Patria durante la campaña, cuando dijo este tema de hace falta una nueva canción, como que la canción Sí, ya señor. estaba gastada. Sí. Y finalmente Sergio Massa, que querrá ser el jefe de la oposición, ¿no? Bien. Y que es una Cristina ya desgastada, ¿no? Entre Massa y Cristina hay casi 20 años de edad, Claro. ¿no? Obviamente hay un tema generacional ahí. Me parece que es importante tener en cuenta porque, ¿cuál es la cuenta de Massa? Dejemos a ver los primeros 6 meses, a ver cómo le va a Milei y dentro de 6 meses hablamos, ¿no? Y entonces, por supuesto, Bien. me parece que un gran mérito de Massa fue lograr el respeto político de todos los sectores de Unión por la Patria porque dejó la vida haciendo Total. campaña. Total. Perdiste, pero bueno, pero por lo menos perdiste, digamos, Sí. dejando la vida, ¿no? Bueno, hay que ver si eso en el peronismo, bueno, cómo resulta, ¿no? Porque sabemos cómo es. La última, no tenemos más tiempo, pero no quiero dejar de mencionar esto. El gran ganador, te diría, de este año electoral es Mauricio Macri, teniendo en cuenta que Jorge desembarca, su primo, claro, a quien él, de alguna manera, bueno, acuñó y dijo, es él, para mí, quien debe ser el candidato a jefe de gobierno. Baja acá en la ciudad. Y Javier Milei, a quien también bendijo como presidente, termina llegando a la Casa Rosada. ¿Es efectivamente el gran ganador de todo esto? Bueno, es un gran ganador de ayer, ¿no? Para mí el gran ganador del año es Milei, porque Milei, Milei ok. primero, digamos, usó a el oficialismo para jorobar a Juntos por el Cambio y después usó a Macri para jorobar a Massa, digamos, ¿no? Perfecto. Me parece que desde ese punto de vista, vamos a ver cómo le va a Milei y ahí veremos, digamos, Bien. finalmente cuáles son las cuentas políticas de Macri, ¿no? Excelente. Bueno, vos lo pones entonces como primero a Milei. Interesante entonces el análisis. Carlos, gracias. Espectacular. Bueno, descansá después. Larguísimo, eterno. Tomate, ¿no? Tomate sabático, no sé, un tiempito. Ahí se fue, bueno, mira, ya arrancó. No, ahí se fue. Ahí está. Bueno, tomate un descanso, Carlos. Pegale, o sea, Gracias. arrancá en el 24, ya está, descansá. Trataremos. Dale. Que tengan linda noche. Abrazo enorme, ahí está, Carlos Fara, consultor político que seguramente, bueno, también está agotado como todos nosotros, o un poquito más. Hacemos una pausa, no se vayan que más.